Hoy te explicaré todos los sensores del motor del coche, cada uno de ellos. Y para cada uno de ellos vamos a explicar qué hace, cómo funciona, dónde está situado el sensor y qué pasa si falla. Obviamente este es un video bastante largo con información sobre 16 tipos diferentes de sensores, por lo que por supuesto puedes encontrar marcas de tiempo para cada sensor en la descripción para que puedas acceder rápidamente solo a los sensores que te interesan. Aunque se necesitan muchos sensores para que el motor y la ECU o la unidad de control del motor hagan su trabajo correctamente, muchos de ellos funcionan de manera bastante similar. Hacen cosas diferentes, pero tienen características muy similares. Y para hacer las cosas más lógicas y fáciles de entender, he agrupado los sensores en 5 categorías: posición, flujo de aire, presión, temperatura y relaciones aire-combustible, emisiones y otros. Y comenzamos de inmediato con los sensores de posición. El sensor de posición del cigüeñal le dice a la ECU la posición del cigüeñal. Debido a que la posición del pistón está fija en relación con la posición del cigüeñal, al conocer la posición del cigüeñal, la ECU también sabe dónde está el pistón dentro del cilindro. Y al saber esto, puede iniciar eventos de inyección de combustible y o encendido por chispa en el momento correcto. Los sensores de posición del cigüeñal suelen ser de efecto Hall, que consta de 3 cables, o BR reluctancia variable, que consta de 2 cables. Aunque funcionan de manera ligeramente diferente, ambos se basan en los principios básicos del electromagnetismo para leer una rueda de gatillo hecha de metal ferroso. A la rueda del gatillo le faltarán uno o más dientes y cada vez que un diente faltante pasa frente al sensor, cambiará la señal que el sensor envía a la ECU. La posición del diente faltante en relación con el sensor se fijará en una determinada posición del cigüeñal y al ver el cambio en la señal, la ECU puede decir exactamente dónde está el cigüeñal en ese momento. La ECU también está configurada para el número total de dientes en la rueda del gatillo, y al conocer el número total de dientes y medir la frecuencia con la que el diente faltante pasa frente al sensor, la ECU puede calcular la velocidad del motor o las RPM. Ahora, cada motor de coche tiene un cigüeñal y por lo tanto solo necesita un sensor de posición del cigüeñal, y para poder leer la rueda del gatillo, el sensor debe estar ubicado muy cerca de esta, y la rueda del gatillo debe instalarse en algo que gire a la misma velocidad que el cigüeñal, generalmente en la polea del cigüeñal o el engranaje de distribución donde se une la correa de distribución o la cadena de distribución o el volante de inercia. Entonces una de estas 3 ubicaciones es donde encontrará el sensor de posición del cigüeñal. Si el sensor falla por completo, entonces el motor no arrancará, o arrancará pero se detendrá después de funcionar muy brevemente. Si la falla no es total, es posible que experimente una aceleración irregular, detonación, funcionamiento brusco, un ralentí inestable, consumo deficiente, etc. Ahora, el sensor de posición del árbol de levas hace lo mismo que el sensor de posición del cigüeñal, pero para el árbol de levas. En teoría, el motor puede funcionar solo con un sensor de cigüeñal, pero agregar un sensor de posición del árbol de levas ofrece una imagen mucho más completa para la ECU y también es una capa de verificación para la información proveniente del sensor de posición del cigüeñal. Ahora, un sensor de posición del árbol de levas le permite a la ECU saber qué está haciendo cada cilindro y cuándo lo está haciendo, y es por eso que se puede usar, por ejemplo, para controlar la detonación por cilindro, inyección secuencial y otros sistemas selectivos de cilindro. El sensor del árbol de levas funciona según el mismo principio que el sensor del cigüeñal. La única diferencia es que lee una rueda de gatillo mucho más pequeña y con menos dientes debido al tamaño del árbol de levas. Para leer la posición del árbol de levas, el sensor debe estar cerca de él. Generalmente lo encontrará en algún lugar de la cubierta del árbol de levas, ya sea en la parte delantera o trasera del árbol, o con menos frecuencia en algún lugar a lo largo del eje del árbol de levas. Los síntomas de falla suelen ser los mismos o muy similares a los de un sensor de posición del cigüeñal, ya sea que no arranque el motor o un mal funcionamiento del motor. El sensor de posición del acelerador mide la posición de la placa del acelerador. Cuando estás operando el pedal del acelerador, en realidad estás operando la placa del acelerador, que generalmente está en la entrada del colector de admisión. Cuando lo pisas, la placa del acelerador se abre completamente, permitiendo la máxima entrada de aire al motor para una máxima aceleración. Al conocer la posición de la placa del acelerador, la ECU puede conocer la carga aplicada al motor y por lo tanto puede variar los tiempos de inyección y consecuentemente el de encendido. Un sensor de posición del acelerador funciona basándose en una resistencia variable. Una resistencia variable es esencialmente un componente eléctrico que cambia su salida de resistencia eléctrica según su posición. Contiene una parte móvil y las diferentes posiciones de esta parte móvil tendrán diferentes salidas de resistencia.
En el caso del sensor de posición del acelerador, el eje de la placa del acelerador está conectado directamente a la resistencia variable, por lo que diferentes posiciones de la placa del acelerador tendrán diferentes salidas de resistencia, pero luego la electrónica del sensor la mide y convierte en una señal útil para la ECU. Ahora, esto es con lo que solían funcionar los antiguos sensores de posición del acelerador, pero hoy en día los sensores de posición del acelerador modernos en realidad dependen de mediciones de posición sin contacto que utilizan el efecto Hall, inducción o resistencia magnética para hacer el mismo trabajo que la resistencia variable. Obviamente, para medir la posición de la placa del acelerador, el sensor de posición del acelerador debe estar ubicado en el propio cuerpo del acelerador, y aquí es donde siempre se encuentra el sensor de posición del acelerador. Uno de los síntomas más obvios de un sensor de posición del acelerador defectuoso será una aceleración impredecible. El automóvil se sentirá como si no respondiera correctamente a los movimientos del pedal del acelerador. Además, el ralentí a menudo se verá afectado y será demasiado alto o demasiado bajo, y también puede haber dificultades para arrancar el vehículo. Además de conocer la posición del pistón para saber cuándo inyectar el combustible, la ECU también debe saber cuánto combustible inyectar, y para saber cuánto combustible inyectar, debe saber cuánto aire entra al motor para que pueda inyectar la cantidad correspondiente de combustible, y esto es exactamente lo que hace un sensor MAF o sensor de masa de aire para la ECU. Le dice a la ECU cuánto aire ingresa al motor. Ahora, la mayoría de los sensores MAF son de hilo caliente o de película caliente. Son un poco diferentes y el sensor de película caliente es un poco más avanzado, pero ambos se basan en el mismo principio básico de altísimo coeficiente de temperatura de la resistencia de ciertos metales como el platino o tungsteno. El alto coeficiente de temperatura de la resistencia de estos metales significa que incluso cambios muy pequeños en la temperatura de estos metales cambiarán su resistencia. Por lo que cuando el aire fluye sobre estos metales, cambia su temperatura. Cuanto más aire fluye, más los cambios de resistencia, y la electrónica integrada del sensor MAF miden esto y luego convierten la señal en datos útiles para la ECU. Obviamente, esto es solo un principio de funcionamiento básico, y un sensor MAF es más complicado y más interesante que esto, y lo estaremos explicando en un próximo video que haremos. Pero por ahora, continuamos. Generalmente encontrará el MAF justo después de la carcasa del filtro de aire. Si no está allí, estará en algún lugar después de la carcasa del filtro de aire, pero antes del cuerpo del acelerador. Si un MAF falla por completo, el motor no arranca. Si recién comienza a fallar o si está un poco contaminado con suciedad, entonces enviará información incorrecta a la ECU, por lo que la ECU estará inyectando la cantidad incorrecta de combustible, y podrás esperar un motor que funciona con dificultad, ralentí deficiente, aceleración rara, consumo deficiente y otros síntomas similares. Ahora, un AFM o medidor de flujo de aire o medidor de flujo por paletas hace lo mismo que un MAF. Mide cuánto aire ingresa al motor, solo que lo hace de manera diferente y generalmente está presente en vehículos más antiguos. El medidor de flujo de aire tiene una aleta o una paleta en su interior, y el aire entrante empuja a esta aleta. Cuanto más aire entra, más empujará y abrirá la paleta. Ahora, la paleta o aleta está conectada a una resistencia variable, al igual que el eje de la paleta del acelerador del sensor de posición del acelerador. Diferentes posiciones de la aleta generarán diferentes resistencias, y luego la electrónica integrada medirá esto y lo convertirá en una señal útil para la ECU. Entonces, las diferentes salidas de resistencia le indicarán a la ECU cuánto está abierta la paleta y cuánto aire ingresa al motor. Al igual que el sensor MAF, el medidor de flujo de aire siempre estará cerca o justo después del filtro de aire. Dado que hace prácticamente lo mismo que un sensor de masa de aire, los síntomas de falla de un medidor de flujo de aire serán similares o iguales a los de un sensor de masa de aire. Al igual que el MAF o el AFM, el sensor MAP o sensor de presión absoluta mide la cantidad de aire que ingresa al motor, pero a diferencia del AFM o el MAF, no mide la masa de aire entrante directamente, sino que mide la presión interna del colector de admisión del motor y calcula la masa de aire basándose en eso. La lógica es que cuanto más aire haya en un espacio frío, mayor será la presión que el aire ejercerá sobre las paredes de este espacio frío. Y esto es exactamente lo que utiliza el MAP, y midiendo la presión puede calcular cuánto aire entra al motor. El sensor MAP mide la presión del aire basándose en un pequeño chip de silicio micromecanizado. El chip de silicio consta de una membrana de silicio y un pequeño material piezoeléctrico. El material piezoeléctrico reacciona ante la flexión de la membrana de silicio bajo presión, cambiando su carga eléctrica. Cuanto mayor es la presión, más se flexiona la membrana de silicio y más cambia la carga.
y la electrónica de a bordo mide esto y luego lo convierte en una señal útil para la ECU. Ahora, si está construyendo un motor de alto rendimiento o aumentando significativamente los niveles de boost de su motor, entonces el sensor MAP original ya no será adecuado y deberá actualizarse. Debido a que el MAP debe medir la presión directamente en el colector de admisión, también siempre está ubicado en algún lugar del colector de admisión, y nuevamente, debido a que en última instancia intenta medir la masa de aire entrante, los síntomas de falla serán similares o iguales que con un MAF o AFM. El sensor de presión de aceite obviamente mide la presión del aceite dentro del motor. Es un sensor muy simple, pero quizás uno de los más importantes y vitales para el motor, porque sin suficiente presión de aceite el motor sufrirá daños catastróficos rápidamente. Al igual que muchos otros sensores de presión en un automóvil, el sensor de presión de aceite es básicamente un transductor de presión piezoresistivo, lo que significa que funciona prácticamente con el mismo principio básico que el sensor MAP que acabamos de cubrir, simplemente está calibrado para los diferentes valores esperados de la presión de aceite del motor. Ahora bien, en algunos casos, el sensor de presión de aceite de un motor no es un sensor en absoluto, es solo un interruptor, y la versión más básica contiene un diafragma que cuando se flexiona, simplemente provoca un circuito eléctrico y reporta que hay suficiente presión del aceite. Si no hay suficiente presión de aceite, el diafragma no se flexionará lo suficiente, no podrá activar el circuito eléctrico y se encenderá una luz de presión de aceite advirtiendo al conductor que el motor deberá apagarse para evitar daños. El sensor de presión de aceite generalmente está ubicado en algún lugar del bloque del motor, a menudo cerca del filtro de aceite, pero puede estar en cualquier parte del bloque del motor donde se puede conectar directamente a un conducto de aceite del motor para que pueda leer con precisión la presión del aceite. La falta de presión de aceite es una de las situaciones más peligrosas para un motor, por lo que si el sensor de presión de aceite no funciona correctamente e informa falsamente la presión del aceite a la ECU, entonces la ECU activará falsamente un modo de emergencia o se negará a encender el motor. Obviamente el sensor de presión de combustible mide la presión del combustible, eso es lo que hace. Entonces, ¿por qué es importante medir la presión del combustible? Bueno, al conocer la presión del combustible dentro del riel de combustible, la ECU puede saber cuánto tiempo debe abrir los inyectores para garantizar que se inyecte la cantidad correcta de combustible en el motor. Para medir la presión del combustible directamente dentro del riel de combustible, el sensor de presión de combustible casi siempre está ubicado en algún lugar directamente en el riel de combustible. Generalmente, el primer síntoma de falla es la dificultad para arrancar, especialmente con el motor frío. Otros síntomas incluyen mala aceleración y mucho consumo. Ahora, el IAT o el sensor de temperatura del aire de admisión obviamente mide la temperatura del aire de admisión. Es importante medir esto porque la densidad del aire está influenciada por la temperatura del aire. Cuanto más caliente esté el aire, menos denso será y menos moléculas de aire habrá en un espacio determinado. Aunque en teoría un motor podría funcionar sin sensor de aire de admisión, sigue siendo una muy buena idea tener uno y el motor funcionará mejor con él que sin él. El sensor IAT funciona junto con el MAF, MAP o AFM para brindarle a la ECU una imagen más completa del aire que ingresa al motor, lo que ayuda a reducir las emisiones, mejorar la potencia y la eficiencia. Al igual que casi todos los demás sensores de temperatura en un coche, el sensor IAT es un termistor, lo que significa que su resistencia eléctrica cambiará en respuesta a los cambios en su temperatura. Y luego, como de costumbre, la resistencia se mide y se convierte en una señal útil para la ECU. El sensor IAT suele estar integrado en el MAF o el AFM. Si no está ahí, generalmente puedes encontrarlo en algún lugar del conducto de admisión, generalmente cerca del cuerpo del acelerador. Si solo hay un poco de suciedad en el sensor IAT, los síntomas de mal funcionamiento serán muy leves y apenas perceptibles. Si la falla es más grave, entonces el motor puede funcionar con dificultad, inestable o incluso detenerse, o puede generar breves aceleraciones involuntarias. Todos los sensores de temperatura restantes que cubriremos también son termistores, por lo que no explicaremos individualmente cómo funciona cada uno de ellos. Simplemente hablaremos sobre lo que hacen, dónde están, etc. Entonces, procedamos con el sensor de temperatura del anticongelante. El sensor de temperatura del anticongelante es muy importante para la ECU porque le indica qué tan caliente está el motor. Esto es importante porque un motor frío necesita una cantidad diferente de combustible en comparación con un motor caliente. El sensor de temperatura del anticongelante también es necesario para activar varias acciones, como por ejemplo arrancar los ventiladores del radiador, o si el motor se sobrecalienta, puede indicarle a la ECU que active el modo de emergencia o que se niegue a arrancar el motor hasta que se enfríe nuevamente. Como casi todos los demás sensores de temperatura, el sensor del anticongelante debe entrar en contacto directo con el fluido cuya temperatura intenta medir. Como tal, muy a menudo encontraremos el sensor de temperatura del anticongelante en el termostato o cerca de él. Algunos coches tienen más de uno y puede encontrarlos en cualquier lugar de las tuberías de anticongelante o en cualquier otro lugar por donde pase el anticongelante. Un motor frío necesita más combustible que un motor caliente. Esto significa que si el sensor de temperatura del refrigerante no funciona correctamente y le dice a la ECU que el motor está frío aunque esté caliente, la ECU inyectará
inyectará combustible adicional, lo que resultará en una mezcla rica en combustible, y esto significa que obtendrá un consumo deficiente o incluso humo negro en el escape en casos severos. También es posible un escenario opuesto y la ECU puede pensar que el motor está caliente aunque esté frío. En ese caso, inyectará muy poco combustible, lo que conducirá a una condición de funcionamiento pobre, y esto puede conducir a fallos de inyección e incluso detonación hasta que se caliente. La temperatura del combustible se debe medir porque la densidad del combustible, al igual que la densidad del aire, se ve afectada por la temperatura. El combustible caliente es menos denso y se quema más fácilmente, por lo que se debe inyectar un poco más para compensar esto. El sensor de temperatura del combustible suele estar ubicado en algún lugar del tanque del combustible, a menudo como parte del conjunto de la bomba de combustible. Con menos frecuencia se puede encontrar en algún otro lugar a lo largo de las líneas de combustible. La información proveniente del sensor de temperatura del combustible solo se utiliza para mejorar aún más la precisión de la inyección y cumplir con los estrictos estándares de emisiones. Un motor puede funcionar bastante bien con un sensor de temperatura del combustible defectuoso, y en algunos casos es posible que los síntomas no se noten en absoluto. Si la falla es más grave o si el componente del sensor falla, entonces el vehículo podría fallar en la prueba de emisiones o obtener un rendimiento y un kilometraje ligeramente peores de lo habitual. Aunque muchos coches solo tienen un sensor de presión de aceite y no mide la temperatura del aceite, medir la temperatura del aceite puede ser una capa adicional de protección. Si el aceite se sobrecalienta, esto afectará negativamente su viscosidad y el aceite no será capaz de hacer su trabajo, lo que puede provocar una falla del motor. Ahora, la ECU, al ver la temperatura del aceite, puede activar el modo de emergencia o negarse a arrancar el motor antes de que la temperatura del aceite se normalice nuevamente. Además de transmitir información a la ECU, el sensor de temperatura del aceite también puede transmitir información para activar o mostrar una pantalla visible para el conductor, y luego el conductor puede tomar medidas preventivas y apagar el motor si la temperatura del aceite aumenta demasiado. Para poder medir las temperaturas del aceite, el sensor debe entrar en contacto directo con el aceite dentro del motor. Como tal, se encuentra a menudo en el bloque del motor o con menos frecuencia en la culata. En los coches más nuevos se puede encontrar integrado en el sensor de nivel de aceite. Dependiendo de cómo falle, un sensor de temperatura del aceite que funciona mal puede hacer que la ECU piense que las temperaturas del aceite son demasiado altas aunque no lo sean, y luego la ECU podría activar incorrectamente un modo de emergencia. El sensor también puede funcionar mal de manera que no informe temperaturas de aceite demasiado altas, lo que puede provocar daños en el motor. Un sensor de temperatura de aceite defectuoso es muy fácil de detectar si hay un indicador o una pantalla correspondiente. El O2 o sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. La cantidad de oxígeno presente en los gases de escape corresponde directamente a la cantidad de combustible quemado dentro de la cámara de combustión. Al medir el oxígeno, el sensor de oxígeno puede indicarle a la ECU la relación aire-combustible a la que está funcionando el motor. La relación aire-combustible dentro de la cámara de combustión es absolutamente crítica tanto para el rendimiento del motor como para las emisiones, y debe monitorearse constantemente para garantizar que esté donde debe estar. Disponemos de dos tipos de sensores de oxígeno, de banda estrecha y de banda ancha. Los sensores de banda estrecha pueden indicar si el motor está funcionando enriquecido o pobre, pero no pueden decir exactamente qué tan rico o pobre está funcionando el motor. Por otro lado, el sensor de banda ancha cubre un rango mucho más amplio de relaciones aire-combustible y puede indicarle a la ECU exactamente qué tan rico o pobre está funcionando el motor. Aunque es pequeño, el sensor de oxígeno es un dispositivo bastante complicado, involucra elementos de circonio, varias pletinas y todo eso, y explicarlo en este video realmente lo haría demasiado largo y complicado. Entonces, para los propósitos de este video, lo que les diré es que la cantidad de oxígeno medida en la punta del sensor corresponde a un voltaje producido por el sensor. Entonces, por ejemplo, 0.5 voltios estará cerca de las relaciones aire-combustible ideales, y en los otros extremos del espectro podemos encontrar demasiado rico y demasiado pobre. Entonces, lo que hará la ECU será aumentar o disminuir la cantidad de combustible inyectado para alcanzar nuevamente la relación aire-combustible ideal. La mayoría de los automóviles equipados con convertidor catalítico tendrán un mínimo de dos sensores de oxígeno, uno estará antes y otro después del convertidor catalítico. El que está antes del convertidor catalítico se llama sonda lambda delantera y generalmente está justo en el colector del escape o justo detrás de él, y se usa para ver la relación exacta de aire-combustible en la que está funcionando el motor. El que está después del convertidor catalítico se llama sonda lambda trasera y se usa para verificar que el convertidor catalítico esté haciendo su trabajo correctamente. Los síntomas de falla pueden variar desde apenas perceptibles hasta muy perceptibles, pero incluso si los síntomas son difíciles de notar, es probable que el vehículo no pase una prueba de emisiones. Ahora, si se nota, se notará mucho. El motor funcionará con dificultad, especialmente en los coches más modernos que dependen más del sensor de oxígeno. Los coches más modernos pueden incluso negarse a arrancar el motor si el sensor ha fallado por completo.
Si sabes que tienes un sensor de oxígeno defectuoso, entonces es una muy buena idea reemplazarlo lo antes posible, incluso si el vehículo está funcionando bien, porque una condición de funcionamiento demasiado rica puede provocar que su convertidor catalítico falle prematuramente. Un EGT es un sensor de temperatura de los gases de escape y, como su nombre lo indica, mide la temperatura de los gases de escape. Ahora, un EGT es una sonda que debe estar presente directamente en la corriente de los gases para poder medir su temperatura. Al medir la temperatura de los gases, podemos inferir información sobre la relación aire-combustible, porque los cambios en la relación aire-combustible también estarán directamente correlacionados con los cambios en la temperatura de los gases de escape. Ahora bien, una sonda EGT no se utiliza a menudo en motores de gasolina, pero puede ser útil para proteger el turbo y el convertidor catalítico de una sobrecarga térmica. Ahora, las sondas EGT se utilizan a menudo en motores turbo diésel y diésel para verificar que el DPF o filtro de partículas diésel ha alcanzado una temperatura suficientemente alta para la regeneración. También son útiles para proteger el SCR o reducción catalítica selectiva, el LNT o trampa de NOx y otros sistemas de absorción de NOx. Para obtener la lectura más precisa de las temperaturas de los gases de escape, la sonda EGT debe estar lo más cerca posible de las válvulas de escape. Es por eso que siempre la encontrarás en el colector de escape muy cerca de la culata. La otra ubicación siempre será después del DPF o filtro de partículas diésel para verificar si el DPF está haciendo su trabajo. Las sondas EGT rara vez están presentes en los motores de gasolina de fábrica, por lo que realmente no hay síntomas muy comunes para comentar. Cuando se trata de vehículos diésel, una falla del EGT hará que el vehículo entre en modo de regeneración con mucha frecuencia y el modo de regeneración durará más de lo habitual y también es posible que obtenga un consumo y un rendimiento deficiente. Los NOx son sensores de óxido de nitrógeno y miden la cantidad de óxidos de nitrógeno en los gases de escape. Por lo general solo están presentes en vehículos diésel y en el pasado estuvieron presentes brevemente en algunos motores de gasolina con carga estratificada. Su función principal es verificar el correcto funcionamiento del SCR o reducción catalítica selectiva. En vehículos diésel se trata de un sistema de emisiones activo que inyecta urea o un líquido especial directamente en los gases de escape y esto convierte los óxidos de nitrógeno en nitrógeno, agua y pequeñas cantidades de CO2. Generalmente hay dos de estos sensores en un vehículo diésel, uno antes y otro después del sistema de reducción catalítica selectiva. El anterior mide la cantidad de nitrógeno que entra y el siguiente mide la cantidad de óxido de nitrógeno que sale para asegurarse de que el sistema de reducción catalítica selectiva esté haciendo su trabajo. Una falla hará que la mayoría de los vehículos diésel modernos entren en modo de emergencia. También puede obtener un ralentí inestable y un consumo deficiente. Ahora bien, la detonación es una combustión anormal dentro del motor. Si es lo suficientemente fuerte y persiste el tiempo suficiente, puede causar daños catastróficos al motor. Un sensor de detonación es esencialmente un micrófono sintonizado para escuchar la frecuencia específica de detonación dentro del motor. Esto depende del motor, pero en realidad depende en gran medida del diámetro y la carrera de ese motor. Si el sensor de detonación detecta detonación, transmitirá esta información a la ECU y la ECU responderá retardando el tiempo de encendido o aumentando la cantidad de combustible inyectado en el motor para evitar que la detonación vuelva a ocurrir. Para poder escuchar el golpe resonando en todo el bloque del motor, el sensor de detonación siempre estará en el bloque del motor. Muchos motores con 6 o más cilindros tienen en algunos casos 2 o incluso 3 sensores de detonación. En muchos casos, la falla de un sensor de detonación no tendrá ningún efecto en la forma en que funciona el motor. Es posible que aparezca una luz de testigo del motor, pero el motor funcionará completamente normal. Ahora bien, el escenario es un poco diferente en los automóviles más modernos cuya ECU, una vez que detecta una falla en el sensor de detonación, a menudo activa un modo de emergencia hasta que se reemplaza el sensor de detonación.
Y ahí lo tienes. Todos los sensores. ¿Son realmente todos los sensores? Bueno, probablemente no, porque la cantidad de sensores en los motores modernos crece cada día y cuando estaba grabando este video, alguien podría haber inventado algo nuevo. Si me perdí un sensor, házmelo saber. También si quieres un video más detallado sobre algunos de los sensores de este video, coméntamelo también. Así que sí, esto es todo por hoy. Como siempre, muchas gracias por ver y nos veremos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving for Answers en español.